Cuidado, Dios no es tu sirviente. Vivimos en un tiempo en el que lamentablemente algunos líderes religiosos quieren hacer creer a la gente que Dios es su sirviente y que son superiores y que tienen superpoderes o que tienen una unción mágica con la cual pueden hacer lo que se les ocurra. Y lo que es más lamentable es que mucha gente cree que esos supuestos líderes espirituales realmente tienen una unción mágica y que pueden hacer maravillas y milagros. Y eso es totalmente erróneo. Hay personas que se atreven a darle órdenes a Dios, degradando a Dios como si Dios fuera un sirviente. En vez de honrarlo como el creador de todo lo que existe, quieren darle órdenes a Dios. Hermanos, debemos tener absoluto respeto por nuestro Señor Dios Todopoderoso, absoluta reverencia por Él. Él no es nuestro sirviente. Nadie se atrevería a llegar al Palacio Nacional o a la casa presidencial de este país o del país que ustedes nos estén viendo a darle órdenes al presidente de la República. Nadie se atrevería a llegar al palacio a darle órdenes. Presidente, yo le ordeno esto, le ordeno aquello, y mañana, por favor, yo declaro que mañana tendré esto. Nadie lo haría. El presidente diría: este está loco, sáquenlo, échenlo. ¿Quién me puede dar órdenes aquí? Pero ¿por qué algunos líderes espirituales muchas veces sí lo hacen con Dios? Y cuando supuestamente esos líderes que tienen superpoderes mágicos empiezan a orar y a darle órdenes a Dios: y yo te ordeno, Padre, y yo ordeno la salud, y yo ordeno las finanzas, y yo ordeno esto, y yo ordeno aquello. Tonterías, hermanos. Tenemos que hablar las cosas como son. No nos dejemos engañar ni manipular. A Dios no le puedes dar órdenes, hermano. Dios no es tu sirviente. Eso es lo que pasaba con los discípulos de Juan el Bautista. Los discípulos de Juan creían que Juan el Bautista era el que tenía superpoderes mágicos, y por eso la gente venía en cantidades a donde Juan y a donde ellos a bautizarse. Y los discípulos empezaron a creer: oh, nosotros, es que la gente viene porque nosotros tenemos los superpoderes. Y la gente llegaba y pedía ser bautizados, y ellos empezaron a enorgullecerse, y Juan tuvo que llamarles la atención. Les dijo: la gente no viene por nosotros, la gente viene por Cristo. Así que, hermanos, no nos equivoquemos. Si Dios hace milagros y maravillas en tu vida, no es porque tú seas algo, es porque Él es todopoderoso. Si Dios hace milagros aquí en la iglesia, no es porque el predicador sea algo, o los cantantes sean algo, o los servidores. No, hermanos, todos somos pecadores, todos somos gente igual, absolutamente igual. Pero Dios es el sobrenatural, Él es el milagroso, Él es el Rey, Él es el Señor, y por eso ocurren los milagros, no porque nosotros seamos algo. Nosotros en sí mismos no tenemos ningún poder. Y si alguien aquí cree que tiene algún poder, que pase adelante y que me hagan hacer pelo, y que me declare, que me ordene que me va a salir pelo en 2 minutos. Le aseguro que no puede, porque no tienes poder, querido. Yo tampoco. Y todos los charlatanes que dicen que tienen poderes tampoco lo tienen. El poder está en Dios. Amén. Él es el poderoso. Esta es la prédica número 12 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Juan 3, 22 al 30. Leamos. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. En este pasaje nos damos cuenta de que Jesús empezó su ministerio en Judea y Jerusalén, pero aparentemente hay una controversia con el resto de los evangelios, porque si tú lees Mateo, Marcos y Lucas, dice que Jesús empezó su ministerio en Galilea y Juan dice que empezó en Judea y Jerusalén. Ok, ambos son ciertos. Lo que pasa es que el ministerio público realmente lo empezó Jesús en Galilea, pero aquí empezó Jesús a manifestarse a través de que sus discípulos bautizaban en agua a las personas. Y ahí empezó Juan a relatar la historia del ministerio público de Jesús en Judea y en Jerusalén. Jesús empezó a ser famoso y su nombre empezó a escucharse, y el nombre de Jesús era escuchado por todos lados. Y entonces Jesús tuvo que irse a las aldeas lejanas de Judea para, digamos, resguardarse mientras Dios le indicaba que era el momento de presentarse públicamente en Galilea. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Vamos al estudio bíblico, Juan 3:22. Después de esto dice, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Ok, Jesús llegó a Judea y con él vinieron sus discípulos. Acuérdense, Juan el Bautista tenía sus propios discípulos y Jesús empezó a levantar también sus discípulos y ya tenía su grupo de discípulos. Entonces Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos, y los discípulos de Jesús bautizaban. Jesús no bautizaba a la gente. De hecho, la Biblia no relata alguna historia donde Jesús bautizó a alguien. Eran los discípulos de Jesús quienes bautizaban, ¿no? Y bautizaban a la gente en nombre de Él, en nombre de Jesús. Vamos a corroborar eso en Juan 4:1-3. Juan 4:1-3. ¿Qué dice la Biblia en Juan 4:1? Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Miren el paréntesis. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Galilea y se fue otra vez a Galilea. Muy bien, ahí queda claro que Jesús no bautizaba. Regresemos al texto bíblico de la porción de Juan 3. Vamos al 3:23 al 25. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido encarcelado. Entonces ocurrió esto, miren 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Hermanos, esa discusión tenía que ver con los ritos de la purificación. Lo que pasa es que imaginemos la escena. Estaba Juan bautizando acá con sus discípulos, y unos metros para acá del río estaban los discípulos de Jesús bautizando. Y la gente venía en grandes cantidades, y venían unos donde Juan, otros donde Jesús, y había una fiesta, realmente una fiesta de bautismos. Pero a la distancia, como los ríos están hacia abajo, ¿no es cierto? Y a la distancia me imagino yo a los líderes judíos mirando y realmente sintiéndose celosos, sintiéndose que se les acababa a ellos la fama, y la gente se iba con Juan el Bautista y con Jesús. Y ellos dijeron, nos vamos a quedar sin gente. Todos se están yendo con estos chicos. Entonces empezaron a tener celo de lo que hacía Juan el Bautista y empezaron a discutir. Eso dice el versículo 25, leámoslo de nuevo. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. La discusión era la siguiente. Los discípulos de Juan decían, si ustedes son bautizados en el nombre de Jesús, serán salvos. Si ustedes son bautizados en el nombre de Jesús, serán salvos. Y los judíos no podían entender eso y decían, no, es que para ser limpio tenemos que purificarnos, lavarnos las manos, lavarnos los pies, hacer todo el ritual de purificación judía. Ellos estaban acostumbrados a una religión y no a una relación con el Salvador. De hecho, el Salvador estaba al lado, pero ellos no querían reconocerle. Y la discusión era esa.
¿Cómo es que llegamos al cielo? ¿Por la purificación judía o por el bautismo de Juan? Esa era la discusión. Bueno, los líderes estaban molestos, hermanos, porque la gente ya no hacía caso a la religión judía. Ya empezaron a hacer caso a Juan y a su evangelio. Se aglomeraba la gente y los líderes empezaron a increpar a los discípulos de Juan. Por si eso fuera poco, mucha gente venía con necesidades espirituales. Gente que había pasado en la religión por años, pero no había conseguido liberarse en su alma. Y entonces la gente venía, y cuando miraba a Juan y sus discípulos, a Jesús y sus discípulos, y eran bautizados, sentían una paz increíble en el alma. Y la gente decía: al fin soy libre. He buscado la libertad en la religión y no la he encontrado, y al fin soy libre. Y la gente testificaba de la libertad en Cristo, y los judíos, los líderes, se sentían molestos. La gente estaba abriendo los ojos a la verdadera salvación y estaba dando la espalda a esa falsa religión. Hoy pasa lo mismo, hermanos. Hay personas que han estado por años en una iglesia. Hay personas que han venido por años a la iglesia o han estado por años en la iglesia, pero no son cristianos, porque han estado en una aparente religiosidad. Y hermanos, el evangelio no se trata de una religión per se como tal. El evangelio se trata de una relación con Dios. Si queremos ver la palabra textualmente, religión viene de religare. Religare quiere decir religar a los hombres con Dios. Una religión es lo que liga al hombre con Dios. En ese sentido somos religiosos, porque estamos ligando a la gente con Dios. Pero no somos religiosos en el sentido de la tradición, como eran los judíos de aquella época y siguen siendo hasta hoy. Así que quizá hoy pasa lo mismo que pasaba allá. La gente estaba cansada de la religiosidad porque no encontraba paz. Es que tú, ¿para qué vas a una iglesia? Yo, para encontrarme con Dios y para encontrarme con el Señor, y el Señor, que es el Dios de paz, llena mi corazón de paz. Y entonces yo estoy en la iglesia porque tengo paz, sabiendo que estoy caminando hacia la vida eterna. Y la gente llega a las iglesias, a los templos, pero muchas veces no encuentran esa paz. ¿Por qué? Porque están creyendo en una falsa religión. Y nosotros tenemos que encontrar al Dios de paz. Por eso es que la Biblia dice en Juan 8:36, búscale y subráyale. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el que tiene que libertarnos? El Hijo. Si el Hijo nos liberta, seremos libres. Hermano, yo no sé cuál es el problema por el que tú estás atravesando hoy. Yo no sé cuál es la dificultad que está llenando tu alma de angustia. Yo no sé qué es eso que te causa ansiedad, estrés, preocupación. Yo no sé qué es eso que no te deja estar libre para servir a Dios. Pero probablemente, y quizá lo sea, que necesitas un encuentro real con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tú me dirás: pastor, es que he estado por años en la iglesia. Claro, es lo que te estoy diciendo. Yo tengo una prédica en YouTube por ahí, que la prediqué hace un tiempo no me acuerdo, en una iglesia donde estaba yo, Chimaltenango, no me acuerdo dónde era, y que yo le llamo perdido adentro de la iglesia. Si tú escribes perdido adentro de la iglesia en YouTube, te sale mi prédica. Y yo, hermanos, yo siendo incluso pastor de alabanza de una congregación, yo no era salvo. Yo no estaba con Cristo en mi corazón. Yo no había experimentado la verdadera relación con Dios. Porque yo creía, como nací en un hogar cristiano, como mi padre pastor, yo nací en un hogar cristiano, yo creía que era cristiano, yo cantaba, yo tocaba en la iglesia, yo soy músico, estudié música y dirigía la alabanza, me hicieron pastor de una iglesia grande en Guatemala de miles de miembros, y yo era pastor de alabanza y tenía a cargo muchos de los ministerios artísticos de que se hacen en plataforma, pero yo no había tenido ese encuentro con Dios. Había nacido en la iglesia y creí que era. Pero llega el momento en que Dios te confronta también a ti
Porque muchos hemos nacido en una iglesia, hemos crecido en la vida cristiana, no sabemos de memoria las canciones, pero no somos cristianos. Hemos tenido privilegios altos incluso, como yo les decía, pastor de alabanza, y no era. Y a mí no me da pena decir esto, porque este es un testimonio de que Dios, aún nosotros estando aquí, necesita tocar nuestro corazón, y nosotros necesitamos volvernos a Él, abrir nuestro corazón para que Él entre y nos dé salvación y vida eterna. De lo contrario, no tendremos salvación. Amén. Hermanos, si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. Probablemente tú eres una persona muy moral, muy ética. La moral no salva, la ética no salva. Cristo es el único que salva. Las buenas obras no salvan. Tú puedes agarrar todo tu dinero y darlo a los pobres, no te salva eso. Lo que te salva es Cristo. El poder de Dios en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Amén, gloria a Dios. Amén. Regresemos al pasaje, Juan 3:26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Los discípulos de Juan el Bautista se empezaron a poner molestos, celosos ahora, no solo molestos con los judíos, con quienes ya habían tenido su altercado, sino ahora molestos con los discípulos de Jesús y con Jesús. Es que los discípulos de Juan el Bautista no habían captado que la gente no los buscaba a ellos porque ellos fueran la gran cosa, o porque Juan tenía superpoderes. Entonces los discípulos, miren, repitamos el 26, molestos estaban los discípulos de Juan y le dijeron, y vinieron a Juan: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ese era Cristo, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. O sea, los discípulos ya de Juan el Bautista estaban molestos un poco con todo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué todos vienen a él? Ellos no habían entendido que él era el Cristo y no era Juan. Algunas personas estaban viendo a Jesús, y los discípulos de Juan estaban viendo a Jesús como rival del ministerio de Juan el Bautista. ¿No? Es que ese es mi rival. Es que mira, hagamos algo, porque toda la gente va con aquellos chicos y con este que tú diste testimonio de él. Hagamos algo porque nos estamos quedando sin gente. Hagamos algo. En esta época, ¿qué hubieran dicho muchos líderes? Pastor, hagamos algo para los jóvenes, para que no se vayan al mundo. Pongamos un bar cristiano y el bar no sé qué, y pongamos luces de colores y una cosa que dé vuelta, y que en la alabanza tengamos unas chicas que dancen, y que subámosles un poquito más la falda para que los jóvenes no se vayan al mundo. Y no saben esos supuestos líderes que los jóvenes están hasta aquí del mundo. Los jóvenes no quieren ver que el mundo entre a la iglesia. Los jóvenes están hasta aquí del mundo. Ellos quieren salir de ahí. Los jóvenes del siglo XXI no, a ellos no se les puede dar atol con el dedo. Esos jóvenes son multitasking, manejan el celular con esta, la tablet con esta, el teléfono con la oreja, y con la otra oreja la compu, con la otra están parando la oreja que están diciendo, con la otra están resolviendo las tareas, luego se someten. Los jóvenes de hoy son multitasking. Tú no les puedes engañar a los jóvenes de hoy. Y mucha iglesia dice: no, hagamos algo que atraiga jóvenes, y que vendamos aquí, y que una película allá, y que hermanos, los jóvenes están aquí de eso. Si eso es lo que ellos viven en el mundo, saquémoslos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ok, regresemos al tema. Los discípulos de Juan decían: mira, Juan, se nos está acabando la gente, todos van allá con Jesús y sus discípulos. Realmente lo que estaba pasando es que los discípulos de Juan estaban celosos de que su líder, Juan el Bautista, ya estaba como decayendo y Jesús estaba en auge. Hermanos, ese ha sido un problema en la actualidad. Lamentablemente, los discípulos de Juan endiosaban a Juan y creían que Juan era lo máximo. Porque acuérdense, cuando Juan empezó su ministerio, Jesús no había aparecido. Entonces la gente abarrotaba el río y venían a escuchar a Juan. Y los discípulos que siempre estaban con él decían: aquí nosotros somos.
Juan nunca creyó que él era el verdadero líder. Juan siempre predicó a Cristo, pero los discípulos se confundieron, y hoy eso pasa. Mucha gente está en aquellas iglesias donde se confunde y piensa que su líder es el que tiene superpoderes, y no es así, hermanos. Lo mismo que pasa hoy pasaba desde la época del Antiguo Testamento, porque acuérdense que aquí es el Antiguo Testamento el que se está viviendo. El Nuevo Testamento, ¿cuándo comenzó? Una pregunta de primer año de teología. ¿Cuándo comenzó el Nuevo Testamento? Con la cena del Señor, cuando Cristo dijo: no beberé más del fruto de la vida hasta que la beba de nuevo en el reino de los cielos. Celebraron la última cena y empieza el Nuevo Testamento, cuando Cristo va a la cruz del Calvario. Pero aquí estamos viviendo en el Antiguo Testamento. Juan era el último de los profetas del Antiguo Testamento, y entonces los discípulos estaban así, como celosos, creyendo que Juan era el de los superpoderes, pero de un momento a otro piensan: oye, este Juan ya no tiene poder. Nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo. El poder no estaba en Juan, el poder estaba en Cristo. Hermanos, atentos. Hoy hay mucha proliferación de cosas en el Evangelio que debemos estar atentos, porque no debemos endiosar a ninguna persona. Ay, es que viene el apóstol, y cuando pase el apóstol, por favor, le ponen dos uvas, 6 servidoras de aquel lado, 6 de aquí, pero apúrese, 6 servidoras. Cuando pase el apóstol, que pase pescando las uvas, y que la manzana, a él le gusta partir en 4 con dos gotitas de limón. Solo 2, no 3, 2. El apóstol no puede tomar mucho limón. El sillón de cuero para el apóstol, y ahí llega aquel. ¿Qué es eso? Tontería es esa. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Hagamos lo que nos toque hacer. Yo hoy oraba con los chicos de la alabanza al inicio del culto, y les decía: hermanos, hoy estamos en la alabanza, Dios nos da el privilegio de estar aquí, pero si mañana nos ponen a limpiar los baños, hagámoslo con gusto, limpiemos los baños. Si no, la gente no viene por nosotros. La gente viene porque aquí se predica a Cristo. Él es el Rey, Él es el único digno de honra, de gloria y de honor. Aleluya. Juan 3, 26, 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan les baja de su nube y les dice: chicos, lamento decepcionarlos, no han entendido nada, ni porque anduvieron conmigo en el ministerio y no toda la vida predicamos de Cristo, pues entonces no han entendido. Yo no soy el Cristo, se los había dicho. Yo ya tengo que decrecer, tengo que menguar para que Él crezca, ¿no? Juan estaba centrado en la verdad de las Escrituras. Juan sabía que toda la reputación que él había tenido y recibido no era porque él era bueno, era porque él predicaba a Cristo. Queridos hermanos, cuando a ti te inviten a predicar, predica a Cristo. No hables de otro tema, llégate a la gente con la palabra de Cristo, del Evangelio. Tú no sabes si la gente que está ahí es la última vez que estará con la oportunidad de escuchar una palabra y tú le vas a hablar otras cosas. Háblale de Cristo, confróntalo con el pecado y dile: deja el pecado atrás, ven a Cristo. Él murió por ti en la cruz. Presenta el Evangelio, y el Evangelio da vida. Y eso es lo que Juan hacía. Amén. Hermanos, no nos confundamos. Como les decía al inicio de la prédica, algunos líderes cada vez quedan menos, porque cada vez somos más los que estamos defendiendo la sana doctrina. Y nos cuesta, porque los que defendemos la sana doctrina tenemos una camarita o dos, y tenemos un YouTube y un Facebook. Y los que no tienen muy buena sana doctrina tienen medios de comunicación masivos. Entonces nos cuesta. Pero en lo que nos cuesta, la gente que logra ver algo de sana doctrina ya empieza a salirse de aquel engaño que hoy tienen muchos. Les decía al inicio de la prédica como introducción que hoy muchos quieren darle órdenes a Dios.
Los discípulos de Juan querían darle órdenes a Juan, para que Juan le diera órdenes a Cristo de que tranquilo, de que estaba desarmando el ministerio de Juan el Bautista. Hoy hay muchos que tratan de dar órdenes a Dios. Dios no es tu sirviente, querido. Dios no es tu sirviente. Atento. Dios es Dios. Dios es Dios. Si yo he puesto este ejemplo hasta la saciedad, y si me preguntan por qué predico así, pues yo voy en una serie y cada vez que encuentro la más mínima oportunidad en la serie de predicar de esto, vuelvo a predicar de esto. ¿Para qué? Para que aprendamos. Cuando nuestros hijos son pequeños, uno dice: cepíllate los dientes, cepíllate los dientes, cepíllate los dientes. Cuando uno dice eso hasta la saciedad, al cabo del tiempo, los chicos uno ya no les dice, se cepillan los dientes. Y por eso yo predico constantemente así, para que todos abramos los ojos y que nadie de acá se deje manipular con un evangelio que no es. Amén. Él es el Rey. No nos vayamos a dejar manipular. No podemos darle órdenes a Cristo, nunca. Él hace lo que se le dé la gana. Él es soberano. Amén. En tu vida Él es soberano. En mi vida Él es soberano. Sigamos y terminemos. Los discípulos de Juan venían ante Juan a reclamarle y a decirle: habla con Jesús y dile que mejor que se vaya más a la distancia, porque aquí nos está echando a perder el ministerio. Y Juan les dice: cálmense, cálmense. Y llega a estos versículos, vean, 29-30 de Juan 3. El que tiene la esposa, les dice Juan, es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Juan les explica. Juan el Bautista utiliza la tradición judía del esposo y la esposa. Una tradición de los judíos tipificar la relación de Jehová con el pueblo de Israel. Y Juan trae eso a colación y dice: Él es el esposo y el pueblo es la esposa. Yo soy el amigo del esposo, les dice. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿no? Vamos a ver Isaías 54:5. Desde la antigüedad, el pueblo de Israel se tipifica como la esposa y nuestro Señor como el esposo. Isaías 54:5 dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. ¿Qué dice ahí? Tu marido, dice, es tu hacedor. Y luego dice: Jehová de los ejércitos. Entonces Juan utiliza eso que conocían los discípulos para decirles: yo solo soy el amigo del esposo. Imagínense que hermano José María se va a casar con hermana Gaby y que ellos son novios, y hermano José María va a ser el esposo, pero yo soy el amigo del esposo. En la tradición judía, el amigo iba y preparaba todo. Preparaba la boda, preparaba la comida, preparaba los cantantes, preparaba el templo, preparaba todo. El amigo. Y ya el esposo llegaba con la esposa en el día de la boda y se casaban, y la boda duraban 8 días o 15 días o lo que fuere. Juan les dice a los discípulos: yo soy el amigo del esposo. Ellos entendieron esto que les estoy explicando. Yo solo vine a preparar la boda y me tardé todos estos meses en el ministerio preparando la boda, les dice. Hermanos, es maravillosa la relación de Cristo con su iglesia. Como en el Antiguo Testamento, Jehová, Dios el Padre, con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, Cristo y la iglesia. Es una relación maravillosa. Hermano, Juan sirvió hasta el final. Ya vamos a ver en la historia bíblica que Juan fue encarcelado y decapitado. Y ahí terminó la vida de Juan el Bautista, joven.
pero hizo la tarea para la cual Dios lo mandó. Te pregunto, ¿estás haciendo tú la tarea para la cual Dios te mandó a esta tierra? ¿A qué te mandó Dios acá? ¿A que tengas 3 casas en el puerto, 2 tráileres, un avión y un tacuacín? No. Eso lo puedes tener, está bien. Si tú quieres y puedes, hazlo, cómpralo. Compra 3 casas en el puerto. Vas a ver que al poco tiempo vendes 2. Y a los 2 años vendes la otra, porque dices, ni vengo, mis hijos ni quieren venir. Dios no te mandó a eso. ¿A qué mandó Dios a Juan el Bautista? A que fuera una voz que clama en el desierto, a preparar el camino del Señor. ¿A qué me mandó Dios a mí aquí? ¿A trabajar en un noticiero? ¿Presentar el...? No, eso lo hago para sustentarme. ¿A qué me mandó? ¿A escribir libros de motivación para venderlos en las universidades? No, eso lo hago para sostenerme económicamente. ¿A qué me mandó Dios? A anunciar a Cristo, a predicar la salvación. Y eso es lo que hago como pastor y donde quiera que predico. ¿A qué te mandó Dios a ti? ¿Estás haciendo la obra para la cual Dios te mandó o no? Si tú no estás sirviendo todavía, ¿por qué no te involucras a servir? Hoy es un buen día para hablar con nosotros y decir, ¿cómo puedo servir? Juan el Bautista sirvió hasta el final. Y ahí, cuando entregó su vida en la cárcel decapitado, se acabó su ministerio. Pero eso era todo. Juan no vino para ser eterno en esta tierra, él vino para cumplir su ministerio. Tú no viniste para ser eterno acá, por eso es que te mueres y yo también. Nosotros vinimos a cumplir lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué es? ¿Ya lo estás haciendo? Porque si no, llegará el día de tu muerte y ahí dirás, caramba, ¿y qué hice? Nada, nada hiciste. Ahí tus casas se quedaron y los carros también. Y aquella niña que tú ni conocías se casa con tu hijo. Y esa niña agarra los carros que tú tanto te esforzabas por hacer y los va a desarmar. Y baja la foto de tu sala y pone la de ella casada con tu hijo. Y tú te vas al olvido. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Cómo vas a llegar al cielo? Ay, Señor, fíjate que yo hice 3 motos, 2 casas, 2 caballos y un sopilote. ¿Y a mí qué va a decir el Señor? ¿Cuántas almas ganaste para Cristo? Nada. ¿Serviste? No. Entonces, ¿a qué viniste? A nada. Perdona que te hable así, pero ¿cómo más te voy a hablar? Juan hizo la tarea. ¿La estás haciendo tú? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.